Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de mi canal del Espejo del Trader. Hoy vamos a hacer un análisis un poco dual. Analizaremos el crudo, esta materia prima, y también una divisa, que es el dólar canadiense contra el yen japonés. Esta materia prima, el crudo, y esta divisa, este par, tienen alta correlación positiva, debido a que Canadá pues, es un país totalmente exportador de crudo, de petróleo, y en cambio Japón, para consumir esta materia prima, el petróleo, necesitan comprarla, son grandes importadores de crudo. Entonces hay una correlación positiva entre esta materia prima y este par. Es decir, si el crudo, si el petróleo sube, también tiene tendencia a subir pues este par, ¿no? Esta divisa. Vamos a analizar un poquito técnicamente cómo están ambos para encontrar pues, esa correlación, para encontrar posibilidades operativas en los próximos días. Vamos a echar un ojo un poquito a todo esto. Empezaremos con el crudo. Aquí tenemos el gráfico semanal. Ya sabéis que tenemos la representación del precio con velas Heiken para ver con más claridad esos movimientos del precio. Tenemos las medias, la media de 200 simple, que es la de color azul, y las otras tres, la de 100, 50 y 20 exponenciales. Luego tenemos el RSI como indicador para ayudarnos a detectar las divergencias y también pues, porque yo lo uso como una ayuda para entrar en el mercado, para entrar en la operación, en el setup. Y luego el oscilador de precios, que también nos aporta mucha claridad en esos movimientos de impulso-corrección. Bien, tenemos aquí el gráfico semanal, como decía, del crudo, que tras este fuertísimo movimiento bajista que tuvo lugar pues aquí desde principios de enero hasta pues, mitad de abril más o menos, que luego ya empezó un movimiento a priori correctivo. Fijémonos que todo este movimiento bajista tiene ahora la corrección, se ha apoyado casi en el 61,8%. Estamos ya en el último tramo correctivo, por decir de alguna forma, ¿no? Válido para poder llamar a este movimiento alcista pues una corrección. Fijémonos también que no se ha apoyado en cualquier lugar, sino que el precio, ahora el crudo, en el gráfico semanal, está en una resistencia natural del precio horizontal. Aquí, en los mínimos de 2018, justamente se ha apoyado en este nivel, que coincide también con ese retroceso de casi el 61,8%. ¿Vale? Vamos a ver el gráfico diario para ver un poquito más en detalle lo que está ocurriendo aquí. Fijémonos cómo la gran media de 200, siempre colocada estratégicamente, pues la tenemos justamente en este nivel, esta importantísima resistencia. También fijémonos aquí en diario que el precio, cuando llegó a este soporte, esos mínimos de 2018, se frenó, nos hizo un pullback a este nivel y luego finalmente con mucha velocidad superó ese soporte hasta llegar aquí a los mínimos del mes de abril. Y ahora se está encontrando con esta resistencia. Y el gráfico diario nos ha dejado lo que a priori podría ser un doble techo en resistencia semanal, con la media de 200 también actuando como resistencia. Tenemos la última directriz que nos ha dejado el precio en gráfico diario uniendo este mínimo y este otro mínimo que se está rompiendo, ¿vale? Tenemos también importantísimo el mínimo máximo común de estos patrones de giro, en este caso pues del doble suelo. Jamás los olvidemos, estos niveles son muy importantes. Aquí tenemos este soporte que es el mínimo común de este doble techo, ¿de acuerdo? Vamos también a trazar Fibo de toda esta corrección. Fijémonos que este nivel está en el 23,6 y el primer nivel correctivo que podría hacer de soporte importante del precio, en el 38,2, lo encontramos más o menos aquí. Hay que fijaros que es un poco toda esta zona, ¿no? Donde el precio aquí nos dejó este máximo, luego aquí encontró en un inicio una pequeña resistencia, una pequeña corrección en tiempo, luego ya sé que la rompió. Podría ser un buen punto de apoyo este nivel, si el precio no quiere bajar más, como mínimo que llegue a ese 38%, para luego ya veremos pues qué ocurre, ¿no? Pero hay tal vez cierta probabilidad de llegar aquí. Y ya digo, estamos en una posible corrección del tramo mayor, que es bajista, o sea que podría haber una continuación del movimiento bajista, ya veremos. Pero a priori la alta probabilidad de llegar aquí es considerable, ¿vale?
dejándonos además visualmente pues este patrón, ¿no?, de doble techo apoyado en resistencia con todo lo que hemos dicho que tenemos aquí, la especie semanal, la media de 200 en diario, veremos. Entonces tenemos un movimiento de momento, ¿no?, una especie de doble techo y que se inicia pues un movimiento bajista que nos puede traer a priori en un inicio una corrección hasta niveles cercanos a los 30 más o menos, o 28,63, ya veremos hasta dónde llegan. Y vamos a analizar esa divisa para ver realmente también esa correlación que se está dando y posibilidades operativas también que nos puede traer pues el dólar canadiense contra el yen japonés. Aquí se puede dar podemos ver si realmente se confirma esa ruptura de esta directriz, podríamos tener una posibilidad operativa a corto plazo, luego ya tendríamos que bajar al gráfico de 4 horas, o al menos en mi opinión, para buscar un punto de apoyo adecuado y buscar pues eso, una forma de entrada protegiendo bien la operación. Fijémonos que ahora está haciendo un pequeñito impulso bajista, rompiendo esa directriz. Y fijaros incluso si bajamos al gráfico de 1 hora, la media de 200 1 hora ya ha sido rota. Nos deja el precio todo este impulso bajista. Veremos si hacia un pullback, ya lo iremos siguiendo. Y vamos a analizar la divisa. Aquí tenemos el dólar canadiense contra el yen japonés. Vamos primero a ponerlo en gráfico semanal. Fijémonos aquí, como el gráfico semanal también nos muestra ese movimiento bajista desde principios de año, después de este doble techo en semanal, y cómo ahora el precio está apoyándose en ese ese mínimo común del doble techo en semanal, donde aquí también la media de 200 estaba actuando de resistencia. Aquí tenemos la directriz también formada por el precio con los mínimos de 2018 y los mínimos de agosto de 2019, como fue rota y también ahora es punto de resistencia, tenemos confluencia importante de resistencias horizontal con este mínimo común del doble techo y la directriz, y también la media de 100 que está aquí apoyando esta resistencia. Bajamos a gráfico diario y nos encontramos también aquí con la media de 200 actuando de resistencia después de todo este último movimiento alcista bastante con fuerza, un poquito lo que veíamos en el petróleo, ¿no? Una caída fuerte y luego un movimiento poco más, después de esta zona lateral, un movimiento un poquito más alcista hasta llegar aquí a la resistencia principal que veíamos en el gráfico semanal. Y aquí tenemos este movimiento que fue como una pequeña primera corrección de este último tramo alcista, que coincide con el 50% y también con esa zona de máximos de este movimiento más o menos lateral, que aquí se produjo su ruptura con la media de 100 aquí colocada, pues indicándonos, ¿no?, la importancia de este nivel en ese momento, haciéndose un breakout, pullback a este nivel, y ahora estamos aquí un poco en movimiento bastante lateral. Entonces tenemos este soporte importantísimo. Este es un soporte importante porque es un poco toda la zona, la parte alta de este lateral, ¿no?, que se produjo aquí durante bastantes días, casi 3 meses. Entonces, perderlo tiene mucha importancia, ¿vale? Perder este nivel es muy importante. Fijémonos que estamos entre el 50 y el 61. Sería pues como perder un poco el nombre, ¿no?, de la etiqueta que le podríamos llamar a esto de corrección de este impulso, y sería un nivel clave para poder llegar a pensar en una posibilidad de iniciar alguna operación de trading a corto. Si perdiera este nivel de soporte, que es vital por el contexto. Entonces veremos, tendremos aquí un poco los escenarios que podríamos plantearnos. Si el precio finalmente supera a la baja, rompe este nivel de soporte, podríamos plantearnos cortos, hasta como mínimo tal vez los niveles iniciales de este movimiento, en la zona de los 75, el número redondo. Podríamos plantearnos una llegada a este nivel. Es una zona de alta probabilidad, muy alta, ¿vale? Y luego veremos si finalmente ese nivel de soporte pues aguanta y el precio pues supera la media de 200 de nuevo, y la resistencia pues ya sería otro escenario completamente diferente, pero un poco es aprovechar esa debilidad temporal del crudo también, que también nos puede dar pues alguna opción operativa, y también esta divisa
que si perdiera estos niveles, pues también sería una interesante operación a cortos. Fijémonos en 4 horas, como tenemos aquí en este nivel que marcaba, que es el soporte vital en diario, tenemos la media de 200 en 4 horas apoyando este nivel. El precio está un poco encajado en 4 horas en este lateral. ¿Vale? Entonces lo que queremos ver es desde estos inicios, desde cualquier nivel que nos deje el precio en 4 horas en este lateral, un movimiento bajista, un impulso bajista que consiga romper este nivel de soporte. Imaginemos que se inicia desde aquí, un soporte, un movimiento a la baja que rompa este nivel y luego un pullback para plantearnos en esta zona de alta probabilidad en diario una posible operación a cortos con un poco esta proyección del movimiento hasta ese nivel del número redondo de 75, también soporte diario. ¿Vale? Sería un poco un planteamiento de un escenario bajista, pero eso sí, falta, nos ha de romper este nivel que es clave, soporte importantísimo diario, y luego hacernos un pullback, y entonces nos plantearíamos pues esa operación en corto si el movimiento del crudo, si el precio pues continúa bajando. Siempre un poco buscando esa correlación y estar pendientes también de los movimientos de esa materia prima. Bien, pues nada, hasta aquí el análisis de hoy. Vamos a seguir un poquito la evolución del crudo y de esta divisa con esta alta correlación con esa materia prima. Y nada, y hasta aquí pues hemos hecho el análisis. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido pues cositas como siempre. Y si es así, pues os animo a suscribiros al canal del Espejo del Trader. Un abrazo y que paséis un feliz día. ¡Hasta luego!